Hola chicos, me alegra saludarlos nuevamente en su clase de español. Bienvenidos, es nuestra semana 2. En esta unidad veremos los textos literarios. Les saluda su maestra, Miss Hali Mesa. Vamos a comenzar. Cuento. El cuento es un relato generalmente breve, con pocos personajes, y estos desarrollan acciones ubicadas en un tiempo y espacio determinado. Un cuento siempre va a captar nuestra atención y cuando comencemos vamos a querer saber el final. Y ya que el relato es breve, tendremos la oportunidad de terminarlo pronto. El cuento de tradición oral es una narración que ha sido transmitida de generación en generación. Este tipo de texto oral ha logrado viajar a través del tiempo y es sobre todo en los lugares alejados de las ciudades donde los abuelos acostumbran narrar a sus nietos estas fabulosas historias que forman parte ya de la cultura popular de diferentes lugares. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero generalmente en los lugares más apartados de las ciudades, los abuelos por las tardes acostumbran leer o contar de memoria algunas historias o cuentos a sus nietos o a todos los niños que viven cerca, se juntan y es una tradición muy bonita. Ahí se cuentan historias tradicionales como, por ejemplo, el Cadejo Negro, la Sucia o los duendes son los personajes más comunes en las historias, en las aldeas o en los pueblos que cuentan los abuelos. Estructura del cuento. La estructura del cuento está dividida en tres partes. El inicio, que es la parte donde se hace la introducción de los personajes, ambiente y tema. El nudo, que es la parte media, aquí se plantea el conflicto y es aquí también donde se desarrollan las acciones más importantes de la historia. Es lo que va a determinar ya la parte final. El desenlace es la parte final y también en la cual se logra solucionar el conflicto o problema planteado en el nudo, lo que les decía anteriormente. El nudo es la parte clave, nos va a decir cómo va a terminar. Puede el final o el desenlace ser abierto o cerrado. ¿A qué nos referimos con abierto o cerrado? Que puede dar a pensar cuando es abierto en varias posibilidades, incluso a tener una continuación. Y cuando es cerrado es cuando determinamos el fin, el típico felices para siempre. Tipo de personajes. Pues aquí nosotros podemos observar que hay cuatro tipos de personajes. Están los principales o protagonistas, están los antagonistas, los secundarios y los de fondo. Pero ¿quiénes son los personajes principales o protagonistas? Pues como su nombre dice, ellos desarrollan las acciones más relevantes de la historia. Son los personajes más sobresalientes. Los antagonistas generalmente tienen un papel importante en el desarrollo de las acciones, carecen de valores, o sea, son malos. Su objetivo principal es confrontarse con el protagonista. Es el típico malo del cuento, el antagonista. Secundarios. Los secundarios complementan la narración y de alguna manera influyen en los sucesos de la historia. Estos generalmente son los que ayudan al protagonista o sirven de apoyo. Siempre tienen un papel trascendental, pero desde un escenario más atrás o menos importante o relevante en comparación al personaje principal o protagonista. De fondo, solamente se les menciona o no tienen una participación directa en el desarrollo de acciones. Salen muy poco, pero sí siempre son necesarios para poder llevar a entender la idea del cuento. Los tipos de descripción. Ya dejando el cuento a un lado, pasamos a los tipos de descripción y tenemos primeramente la prosopografía. En ella se describen los aspectos físicos o externos de una persona o animal. Tenemos en la foto a una señora
joven, de piel blanca, tiene un lunar cerca de su boca, con su cabello rubio oscuro, un hermoso sombrero. La etopeya. La etopeya se encarga de describir las cualidades morales o internas, sentimientos, ideas, forma de ser. Por ejemplo, yo les puedo decir, hoy nada muy alegre, aunque a veces se le ve pensativo y otras un tonto irritado. Es cuando nosotros damos a conocer ciertos aspectos de los personajes o las personas en su modo de ser, en los sentimientos que están, puede ser triste, feliz, extremadamente feliz o está tontamente gracioso. Todo esto se puede definir como etopeya. Tenemos también la caricatura. La caricatura consiste en exagerar los rasgos de una persona. Son muy graciosas porque en ellas pues nos podemos como burlar o mofar un poco sobre algunos defectos físicos o resaltar algunos rasgos físicos. Por ejemplo, ahí tenemos la caricatura de Maradona, Gessen la va a reconocer inmediatamente, ¿verdad? Y vean ustedes que sus dientes están más grandes, sus mejillas o sus cachetes están más amplios y sus orejas también, ¿verdad? Entonces, se hace una exageración de los rasgos. Miren las cejas, por ejemplo, las tienen muy, muy gruesas. Realmente no son así, pero la caricatura consiste en eso, en describir, hacer un tipo de descripción exagerada de los rasgos físicos de la persona. El retrato, pues el retrato describe los aspectos físicos y morales por junto, a diferencia que habíamos visto al inicio, ¿verdad? Dice que en este tipo de descripción no solamente se tome el aspecto físico como la caricatura y ya no es exagerando, sino una descripción real, pero junto con valores morales. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, dice, mi madre es muy paciente, no es muy alta, siempre usa delantal blanco que le regaló mi abuela. Además de ser muy cariñosa, es bastante entregada a nosotros, su familia. Entonces, como ustedes pueden ver, allí está haciendo una descripción tanto de los aspectos físicos, pero también morales. Como yo puedo decir, Marcy es una niña muy hermosa, delgada, finita, pero es muy cariñosa y dulce. Puedo decir, Gessen es un jovencito muy intrépido, alegre y travieso. Así, la descripción de retrato adjunta tanto descripción física como aspectos morales o virtudes también. La topografía es la descripción de un lugar o de un paisaje. En ella se detalla pues todo su entorno. Aquí tenemos una imagen donde se puede ver que en la montaña hay un pequeño lago donde se encuentran unos cisnes. El ejemplo dice, la montaña estaba ubicada atrás de nuestra cabaña. Para llegar a ella debíamos atravesar el río. Entonces, la descripción topográfica tiene pues descrito el entorno de un lugar. La síntesis, resúmenes y sinopsis. Y aquí entramos a otro punto totalmente diferente al anterior y hablamos que los textos pueden resumirse, pero depende de cómo lo hagamos, va a tener su nombre o su clasificación. La síntesis, por ejemplo, es la composición de un todo por la reunión de sus partes, es decir, si yo le digo a usted que me haga la síntesis del capítulo 1 de su libro, usted tiene que tomar todos los puntos trascendentales y unirlos a manera de, si son, un ejemplo, 20 renglones, en 5 de ellos
pueda mencionar absolutamente todo lo trascendental de los 20 renglones del capítulo 1. Solo por ejemplo. El resumen consiste en reducir a términos breves y precisos lo esencial de una materia o asunto, a diferencia de la síntesis, que es una reunión de todas las partes. Usted aquí en el resumen puede reducir en un término muy corto lo esencial de un contenido. La sinopsis es una exposición general de una materia o asunto presentada en sus líneas esenciales. Ustedes pueden ver que la sinopsis significa que yo saco de una exposición o de cualquier texto las líneas esenciales y las voy a escribir no a criterio personal, no lo que yo pienso o lo que creo que es más relevante, sino vamos a hacerlo de una forma exacta. Vamos a sacar el contenido y lo vamos a unir. Esquemas son la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. Cuando usted esquematiza su contenido, usted lo divide en partes. Generalmente puede colocar cuadros o puede colocar colores vistosos entre una parte y otra, señalando el comienzo, el medio o el final. O puede enumerar, esquematizar la información. Las citas bibliográficas. Las citas bibliográficas son un conjunto mínimo de datos que permite la identificación de un libro, publicación científica o de una parte de la misma. Nosotros ahorita vamos a ver cómo citar un libro. ¿Cómo vamos a citar un libro? Pues escribimos el nombre del autor, vemos en el libro, en la parte frontal o en la parte trasera, el año de publicación. Vamos a colocar el nombre del título del libro, ya no es del autor, sino el nombre del libro, y el lugar donde el libro se publicó, y también la editorial que se encargó de hacer ese libro. Esos son los datos que se deben hacer para citar un libro. ¿Cómo citar un artículo de periódico? Pues escribimos el nombre del autor de la columna o noticia o reportero, damos el título del artículo y damos el nombre del periódico y finalmente mencionamos la página en que está esa información en el periódico. ¿Y cómo citar un artículo en una revista? Pues similar al anterior, nosotros colocamos el autor del artículo en la revista, la fecha en que fue publicado, el título del artículo, el nombre de la revista y algunas revistas, allí dice volumen porque algunas revistas van enumeradas, sacan el volumen 1, el 2, el 3, otras son independientes y es una sola y no está por volúmenes. Y finalmente, la página donde está el artículo. De esta forma, tenemos 3 presentaciones diferentes de cómo podemos hacer citas bibliográficas. Esto es todo por esta semana de clases. Espero que hayan comprendido los temas. Recuerden que cualquier consulta, cualquier duda, ustedes pueden contactarme. Claro, siguiendo siempre los lineamientos de primero avisar a sus papás que necesitan comunicarse conmigo y yo con mucho gusto los voy a estar atendiendo. Feliz fin de semana. Recuerda que eres fuerte, no te rindas y la Biblia nos dice en Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Saludos, espero que estén bien. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.